Lo que estos estudios dicen es que Argentina, donde se hacen hoy 30 millones de hectáreas de agricultura, es probable que pueda crecer entre un 10 y un 20% más, no mucho más que eso. Y Brasil, donde se hacen hoy 50, 55 millones de hectáreas, puede crecer un 50% más, 60% más. Entonces ahí, entre la integración de estos dos países, más algo muy poco de Uruguay, más algo de Paraguay, estaría más o menos esa cantidad de hectáreas. Sí, mira, las hectáreas en agricultura vienen creciendo. En Argentina hasta hace 20, 30 años se hacían 20 millones, ahora se hacen 30. Lo interesante es que, si bien creció un 50% de la superficie agrícola, la producción de granos creció un 300%. Eso es que aumentó muchísimo la productividad y la tecnología. Y lo extraño es que no solamente creció la agricultura, sino creció la producción de carne y de leche. Todo eso hasta hace 3 o 4 años. Hasta hace 2 o 3 años. El proceso venía donde todo venía creciendo y venía con un proceso virtuoso. Desde hace 2 años, a raíz de la crisis con el campo, la crisis global, las sequías y demás, se unió todo como para que ese proceso se detuviera y más aún decreciera. O sea, decreciera la producción y decreciera las cabezas de ganado y los litros de leche. La agricultura en Brasil es una agricultura de mayores costos que la de Argentina. Costos fundamentalmente de nutrición de suelos, porque los suelos son peores, y costos de logística, porque las comunicaciones y la logística los sectores agrícolas están lejos de los puertos. Cerca de los puertos están las playas, digamos, en Brasil. La agricultura está lejos de los puertos. Entonces ahí tenés dos componentes de costo fundamentales. El clima en Brasil es mejor que el de Argentina, mucho más estable. Llueve más y llueve de forma más segura, con lo cual ahí tenés una serie de compensaciones. En Argentina, parte de esos costos, por ejemplo, los fertilizantes en Brasil hay que ponérselos de afuera, en Argentina los fertilizantes están en el suelo, entonces el costo del arrendamiento es mayor porque viene con nutrientes incluidos. Entonces hay unos mecanismos de compensaciones frente a esas cuestiones. Pero básicamente es eso. Y eso dispara algunos temas de política y de dinámica de la economía que le dan particularidad a los dos países. Brasil es mucho más dependiente del tipo de cambio porque tiene más proporción de costos en reales. Argentina es menos dependiente del tipo de cambio porque la mayoría de sus costos están dolarizados. Entonces, como factor de competitividad y demás, el tipo de cambio juega en distintos. En Argentina, por un mecanismo, diría yo, de extracción de recursos del sector y transferencias a otros sectores de la economía, lo que se sacó históricamente es parte de la rentabilidad al productor agropecuario, y el productor agropecuario no se pudo transformar. El productor agropecuario, que es bastante emprendedor, que es muy emprendedor, no pudo reinvertir ese dinero y transformarse en industriales o prestadores de servicio de calidad global y de tamaño global. Es decir, que acá hubo una política en los últimos 50, 60 años de extraer de un sector para transferirlo en otros que, digamos así, eran políticamente correctos. Esto yo creo que fue un error y hay que revertirlo. Es decir, en el sector agropecuario argentino hay miles de emprendedores muy competitivos que están ansiosos por empezar a invertir en nuevos proyectos. Y yo creo que le tenemos que dar una especie de confianza, un voto de confianza. La sociedad argentina se lo tiene que dar y confiar que estos emprendedores, así como hicieron la revolución agrícola, ahora van a hacer la revolución agroindustrial. En general, la sociedad brasileña piensa en el largo plazo y la sociedad argentina piensa en el corto plazo. Es decir, y ese es un tema que tiene sus explicaciones. No es que uno sea bueno y otro sea malo. La sociedad argentina piensa en el corto plazo porque está esperando los próximos shocks. Es decir, es cómo te defendés del shock que viene, cómo te defendés del riesgo de inflación, del riesgo de cambio en los contratos y demás. Eso tiene que ver con la falta de estabilidad en las reglas de juego y que en realidad las decisiones que se toman no son fruto de consensos, sino son frutos de la imposición del que le toca tener el poder circunstancialmente. Si uno puede cambiar esa cuestión
de que a mí, porque me toca el poder, voy a imponer mi punto de vista a una lógica del consenso y de la construcción colectiva, es mucho más sustentable cualquier tipo de política, hay menos shocks, si hay que corregirla, se corrige en forma colectiva, y entonces la gente, si ya tiene seguridad de que no va a haber ningún tipo de shock, empieza a hacer sus números más para largo plazo. Y eso es algo transversal en la sociedad. O sea, el maestro piensa en el corto plazo, el político piensa en el corto plazo y por supuesto los empresarios pensamos en el corto plazo. Por eso el empresario prefiere invertir, a lo mejor en sembrar algo y que lo coseche dentro de un año, y no invertir en hacer pollo que lo cosecha dentro de 10 años o 15 años. Entonces hay que revertir, o investigación y desarrollo que lo cosecha dentro de 30 años. Entonces hay que revertir esa lógica, ir a una lógica del consenso, de la creación colectiva, de mirar 20 años para adelante, y eso va a cambiar un poco la visión de los actores de la economía y la sociedad.